Muy buen día. Saludo con mucho afecto y mucha admiración a todas las personas que están integrando esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los saludo con mucho afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente a la mayoría de ustedes, sin embargo, como personas que vivimos en este país, estoy seguro que coincidimos en una meta común. Todos, independientemente de su edad, de sus conocimientos profesionales, de su circunstancia particular y de su ideología política, seguramente todos estamos en una meta común. Queremos fortalecer a nuestro país en todos sentidos, fortalecer sus instituciones democráticas, lograr para toda su población mejores estándares de vida. Yo creo que eso nos une y somos como entonces como una gran familia. De manera que esto pasa como cuando vuelves a tu terruño de origen después de haberte ausentado algún tiempo y te encuentras por ahí, por las calles, al excondiscípulo, al vecino, al amigo, al primo, con los que compartiste momentos muy simpáticos de tu vida anterior. Y entonces los ves con esa empatía, con ese cariño, como si los hubieras visto hace 3 días. Pues así los observo a ustedes como una gran familia y por eso los saludo y las saludo con muchísimo afecto, pero también con admiración porque estoy seguro de que todos ustedes como personas profesionistas y comprometidas en sus labores de trabajo, pues tienen una agenda cotidiana muy cerrada, muy abigarrada. Hay muchos asuntos que requieren la atención directa de cada uno. Y entonces todavía se dan el espacio, se dan el tiempo para, por ejemplo, cursar un diplomado como este que convoca la Escuela Judicial Electoral y pues en el afán de conocer más, de superarse, en fin. Y eso implica una autodisciplina que no es común, implica un uso racional del tiempo, implica muchas cosas que los hace admirables. Por eso mi sincera admiración y mi deseo de que este diplomado lo lleven hasta sus últimas consecuencias y obtengan en su momento el documento que valide sus estudios en él. En esta ocasión ustedes han tenido sobre el tema de la historia de la democracia en México, han tenido la experiencia, yo creo que muy buena, de que ayer estuvo con ustedes el doctor Luis Vado, un académico muy completo y muy comprometido con los temas electorales. Él ha tenido también funciones en su lugar de origen, en el estado de Querétaro, y pues es una persona que tiene conocimientos y experiencia. Espero que la sesión que él llevó a cabo con ustedes haya sido muy interesante. Y ahora a mí me toca continuar esta temática en 2 sesiones más, la de hoy y la de mañana miércoles. Ahora bien, antes de empezar a tratar la materia que nos convoca esta mañana, quiero expresar en este foro magnífico mi gratitud plena a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores, porque todas han confiado en mí el que yo les complemente esta exposición que ayer inició el doctor Vado. Quiero entonces expresar mi gratitud. Y entonces vamos a entrar en materia. Les hago esta acotación. Si a lo largo de lo que yo exponga tienen alguna duda o algún comentario, a veces no duda, sino un comentario que quieran ustedes aportar, tan sencillo como interrumpan a su servidor, porque ya ves que se puede poner la manita electrónica que nos avisa que quieres hacer uso de la palabra, pero a veces por la presentación no alcanzo a darme cuenta. Entonces, para evitar que
que pase desapercibido tu llamado, tú interrumpe, no hay problema, estamos entre amigos, todos somos personas de bien y no hay ninguna mala intención en ello, de manera que tú puedes interrumpir y cuando tú acciones tu micrófono y pidas o digas algo, yo te cedo con mucho gusto la palabra y escuchamos o tu pregunta o tu comentario. Bien, miren, ustedes el día de ayer con el doctor Vado hablaron de los orígenes de la democracia, del ayuntamiento y el municipio en México. Por ahí caminó la plática, la orientación del maestro Vado. Pero ahora yo voy a partir de los aspectos previos a la guerra de insurgencia. Este recorrido histórico no es nada más ver la historia por ver la historia, porque finalmente tú conoces la historia de México, la estudiaste en la primaria, secundaria, preparatoria, y tienes una noción muy amplia y muy buena de lo que ha sido la historia del país. Lo que queremos destacar son aspectos que se refieren a la democracia, al sistema político mexicano, para ir viendo cómo se forjaron las instituciones, de dónde provenimos, y con esto poder, primero, pues valorar nuestras instituciones actuales, porque nos han costado mucho trabajo, incluso guerras, y por otro lado, también entender en dónde nos encontramos y qué es lo que nos falta. Bueno, pero ahorita por lo pronto yo voy a partir de los años previos a la insurgencia. Y en ese sentido les comentaré lo siguiente. Durante la colonia, que duró 300 años, fuimos colonia española de 1521 a 1821. O sea, 3 siglos, 300 años casi exactos. Y durante esos 300 años quiere decir que hemos vivido más en la colonia que en el México independiente, porque de país independiente, de un Estado libre y soberano, tenemos apenas 200 años. Precisamente el año pasado, en septiembre del año 21, cumplimos 200 años de que logramos tener ese nivel como un Estado soberano. Entonces hemos vivido más en la colonia que en el México independiente. Ahora bien, cuando estábamos en la colonia, por ahí del siglo XVII, o sea, la mitad de la colonia, el siglo XVII corresponde a los años de 1600. Se empezó a formar un grupo que poco a poco fue tomando identidad. Eran los criollos. Si ustedes se acuerdan, en la época colonial la gente se estandarizaba por castas, que se conformaban con la mezcla de 3 razas. Los indígenas, los aborígenes, el pueblo original, los indígenas, los españoles, el pueblo invasor y colonizador, y los negros, que también eran extraños a este continente y que fueron traídos en calidad de esclavos procedentes de África. Entonces, con esos 3 grupos raciales, negros, indios y blancos, se formaron, al mezclarse genéticamente, se formaron castas y eran muchas castas. De esos 3 grupos salían aproximadamente como 32, 33 castas. El barón de Humboldt, que visitó a México en las vísperas de la Guerra de Independencia, allá por 1804, el barón de Humboldt era un científico alemán y le gustó mucho el país, lo recorrió muchas de sus provincias. Él buscaba la flora, la fauna y otros fenómenos biológicos y geográficos. Y escribió un libro que se hizo famoso en 1804, que se refiere al ensayo político del Reino de la Nueva España. Así se llama su libro. Y es interesante porque se escribe unos años antes de que estalle el grito de Dolores. Entonces, si tú lo lees, te dará una idea muy, muy, muy cercana a lo que ocurría en términos generales en el país en vísperas de la independencia y explica mucho el porqué de esa guerra. Bueno, pues el grupo criollo se formaba como una casta
con los hijos de españoles, españoles nacidos allá en España, y pero ellos eran nacidos ya en América. O sea, sus papás eran españoles, el padre y la madre, españoles de España, pero el muchacho o la muchacha había nacido en tierras de América, en México, o en Guatemala o en Chile. Y eso les bajaba puntos, eran los criollos. Les bajaban puntos tanto en la vida social como en la vida política. Por ejemplo, los mejores cargos en el ejército, en el mundo religioso y en el mundo político se otorgaban a los españoles peninsulares, a los españoles de España. El ser criollo ya te ponía en desventaja. Y esto molestaba muchísimo a los criollos porque ellos decían, y creo que tenían razón, decían, mira, yo soy tan rubio como mis padres, porque pues, son mis papás, entonces yo soy igual que ellos, blanco. Y nada más que tengo una ventaja sobre mis padres. Mis padres suelen ser ignorantes. Allá en España no tuvieron estudios, algunos son incluso hasta analfabetas, y se vienen aquí a América, hacen fortuna y se convierten en poderosos señores, pero no dejan de ser ignorantes. Allá eran pues gente pobre, labriegos, en fin. Y yo en cambio aquí en América pues he ido a la universidad, por ejemplo, a la Real y Pontificia Universidad de México, en la Ciudad de México, a la de San Marcos en Lima, Perú, y yo pues soy médico, o soy clérigo, soy sacerdote, o soy ingeniero o abogado. O sea, yo tengo una profesión, mis padres no. Y sin embargo, pues a mí se me ve como de a segundas. Por otro lado, para mí España es un lugar de referencia. Yo he escuchado mucho de España, de sus provincias, Asturias, Galicia, lo que quieras, pero por boca de mis mayores. Ellos platican de allá, pero yo nunca he cruzado el océano para ir a conocer España. Entonces, a mí España no me dice nada. Yo, el paisaje, la comida, la cultura, lo que vivo en mi día a día, está aquí en América. Entonces yo me siento pues de aquí de México, de la Nueva España, o me siento peruano, o me siento argentino, chileno, colombiano. América pues es mi tierra y en cambio España pues no la conozco. Consecuentemente no me identifico con España. Y esto es muy interesante porque esa gente en donde militaban personas con conocimientos, personas con estudios, comenzó a identificarse y a hacerse grupo sólido y va a ser la semilla de las futuras nacionalidades latinoamericanas. Cuando este continente logre su independencia, pues entonces surgirán las naciones que lo integran, los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, los nicaragüenses, y poco a poco van formando ese sentido de nacionalidad, esa identidad nacional, que es muy importante para consolidar un Estado. Ahora bien, ellos eran los criollos y cuando viene la guerra de independencia, en plena lucha, incluso desde sus antecedentes, en plena lucha, los criollos tenían su plan respecto a cómo querían formar el nuevo Estado una vez que se librara la guerra de independencia. En cambio, los mestizos era otro grupo. El mestizo, su papá es español, español de España, y la mamá es indígena. Entonces eso ya forma otra casta, los mestizos. Y mira, aquí en esta lámina que tú estás observando, te das cuenta que hay dos proyectos de nación. Estábamos peleando por la guerra de independencia, todavía no éramos una nación, todavía éramos una colonia española, pero teníamos ya la idea de cómo queríamos ser si lográbamos nuestra independencia. Hay un plan o un proyecto criollo y un proyecto eh, mestizo. Los criollos querían la autonomía del reino. Ellos pensaban que era bueno organizarse como una monarquía, pero que esta monarquía fuera simplemente autónoma respecto de España. O sea, no estar bajo la tutela directa de España, pero tampoco perder los lazos de vinculación.
O sea, no romper del todo con España. Si este proyecto hubiera resultado el triunfador, nosotros tendríamos una organización un poquito parecida a lo que es el Reino Unido, donde los países que pertenecieron a la corona inglesa se independizan, sí, pero en realidad se convierten en entes autónomos que siguen teniendo vínculos muy fuertes con la corona británica. Un poquito así seríamos nosotros si hubiera triunfado el plan de los criollos. ¿Qué personajes estaban en ese grupo? Bueno, no es posible mencionar a todas las personas que estaban en ese grupo, pero mencionemos a los más destacados, a los más populares o conocidos. El propio padre Hidalgo, que inició la lucha por la independencia, su compañero de armas, el señor capitán don Ignacio Allende, don Ignacio López Rayón, que también estuvo con Hidalgo y luego encabezó, cuando Hidalgo murió, encabezó el movimiento. Y claro, el consumador de la guerra de independencia, don Agustín de Iturbide. Esto explica algo que tú, cuando eras pequeño y estudiabas historia, no acababas de entender. Algunas personas te dijeron alguna vez algo que te sorprendió. El padre Hidalgo, en su proclama de Dolores, en su famoso grito, pues gritó viva Fernando VII. Fernando VII era entonces el rey de España. Yo no sé qué, ¿cómo que viva Fernando VII? Pues si el señor quiere la independencia, es absurdo lo que está diciendo. Pues no era tan absurdo. Es decir, no estaba mal el padre Hidalgo desde su perspectiva. Él buscaba la autonomía del reino. Y lo mismo pasa con estos otros personajes que hemos mencionado. Y por eso, por ejemplo, don Agustín de Iturbide, cuando consuma la guerra de independencia, cuando concluye la gesta libertaria y convierte a México en un estado independiente, pues todo lo hace en nombre de Fernando VII. Se piensa formar una monarquía y que nos venga a gobernar Fernando VII. Y era otra cosa que no entendías, bueno, ¿por qué? ¿De qué independencia estamos hablando? Aparentemente, si no hacemos esa aclaración, pues esto sí realmente resulta absurdo. Nos independizamos y queremos que venga Fernando VII. Pues, ¿qué pasa? Bueno, ese es el plan criollo. El plan mestizo, en cambio, sí quería una independencia total, como la que finalmente conseguimos, formar un Estado completamente independiente de España. Como decía Morelos, que fue uno de los grandes personajes que tuvo este proyecto, decía el caudillo, que no tengamos con España más relación que la amistad y el comercio. O sea, vamos a ser muy buenos amigos, vamos a tener relaciones diplomáticas muy agradables y desde luego comercio, pero no subordinación. Y aparte de nuestro gran Morelos, pues había otras personas, por ejemplo, don Mariano Matamoros, don Nicolás Bravo, don Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria, incluso que fue el primer presidente de México independiente. Eso por mencionar algunos. Bueno, como ven, tanto en un lado como en otro, pues había personalidades, personas que brillaron muchísimo en la guerra de independencia. Ahora bien, por ejemplo, si yo quiero ver el contraste entre una y otra, yo veo que don Ignacio López Rayón, ese personaje que suplió al señor Hidalgo cuando cayó prisionero y fue fusilado, don Ignacio López Rayón se hizo cargo de encabezar el movimiento. Y don Ignacio López Rayón elaboró un documento que tú lo puedes consultar incluso en página, que se llama Elementos Constitucionales. Es una especie de proyecto de lo que va a ser una constitución. O sea, en plena guerra ya los caudillos pensaban en tener una constitución que guiara el movimiento. Entonces, don Ignacio López Rayón hace estos elementos constitucionales. Y si yo los leo, de pronto me dice algo que me deja muy entusiasmado. Dice en sus elementos constitucionales que la soberanía radica en el pueblo. La soberanía, como tú sabes, es el poder supremo, el poder que ya no tiene arriba del otro poder, el poder de origen.
Y es sorprendente porque este documento lo escribe López Rayón a principios del siglo XIX, en plena Guerra de Independencia, y en esos días se pensaba que la soberanía radicaba en Dios. Más arriba de Dios no hay nada, y entonces toda potestad, todo poder, desde el del gobernante hasta la de un jefe de familia en su grupo familiar, derivan de Dios. Esa era la idea. Este señor de pronto nos dice que la soberanía radica en el pueblo, incluso ya no menciona a Dios, lo cual es sorprendente para su época. Estamos hablando del principio de soberanía popular. Y esto para materia político-electoral que vendrá después es esencial. ¿En quién radica la soberanía? Hoy no tenemos problema, la Constitución lo dice en su artículo 39 de una manera muy concreta. La soberanía radica original y esencialmente en el pueblo, y así lo aprendimos desde chamacos. Entonces, para nosotros eso es normal, así debe ser, pero en esa época no era tan normal. Entonces nos sorprende muy gratamente porque incluso ya no pone el dogma de Dios, sino directamente dice la soberanía radica en el pueblo, lo que ahora dice la Constitución de nuestro tiempo. Pero luego de ese entusiasmo, nos dice, y la desempeña Fernando VII, el rey de España. Entonces, mira, es como cuando subes a una montaña rusa, que primero pues te elevas y luego viene la caída terrible, ¿verdad? Sientes que te mueres. Pues así pasa aquí. Después de que nos entusiasmó tanto adelantándose 200 años a su tiempo, pues nos sale con que la desempeña Fernando VII. Es el proyecto criollo, como tú puedes observar. En cambio, en los sentimientos de la nación, que es otro documento, pero este es de la autoría de don José María Morelos, dice que la soberanía radica en el pueblo, también directamente, a pesar de que él es cura, de que él es un sacerdote católico, sin embargo, inmediatamente nos lleva a la idea de que es el pueblo el soberano. También eso es asombroso, tanto porque estamos en una época tan atrás, como también porque el Señor pues era sacerdote. Lo más obvio era que hablara de Dios y luego del pueblo, por ejemplo. Pero no, en sus sentimientos de la nación dice la soberanía radica en el pueblo y su desempeño en el soberano Congreso. O sea, en el Congreso, en la legislatura que vamos a formar ya como país independiente. Observa nada más en estos dos documentos la diferencia de proyecto. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo pensaban los criollos y cómo pensaban los mestizos. Quiere decir que todos pelearon por la guerra de independencia. A todos nos hemos acostumbrado a conocerlos y entenderlos como héroes de la nación, y lo fueron, pero tenían dos proyectos distintos de nación. Bueno, pues mira, por esos días, en plena guerra de independencia, la guerra de independencia estalló en 1810. 2 años después se llevaba a cabo la Constitución de 1812. Se decretaba la Constitución de 1812, que la conocemos popularmente como la Constitución de Cádiz, porque se decretó, bueno, se elaboró y se decretó en el puerto de Cádiz, al sur de España. Esa constitución no se llamaba Constitución de Cádiz, sino oficialmente se llama la Constitución política de la monarquía española. Se hace en la ausencia de Fernando VII, que se encontraba prácticamente prisionero de Napoleón. En aquella época se dio el problema de la intervención francesa en España. Y el rey y la familia del rey vivían en Bayona bajo pues, bajo el poder de Napoleón. No estaban en una prisión, no estaban con grillos en los pies, vivían en un palacete que ahora es un museo y tú lo puedes visitar allí en Bayona, pero no tenían ya ninguna inmiscusión, ninguna participación en el gobierno español. Acuérdate que Napoleón incluso envió a su hermano, don José Bonaparte,
a gobernar España. De manera que Fernando VII en ese momento no contaba. Entonces, en su ausencia, pero en su nombre, pensando que algún día recuperaría su trono, los españoles que se enfrentaron a la intervención francesa se habían convocado en el puerto de Cádiz. Y no solamente los españoles de España, sino se invitó a representantes de todas las Américas. Entonces México envió a sus delegados y así lo hicieron todas las provincias de América. Esta es una constitución entonces que la hicimos todos, no nada más los españoles de España, sino que ahí estuvo gente de Guatemala, de Chile, de Argentina y claro, de la Nueva España. Esa constitución es muy interesante porque como dice su título, tiene un gobierno monárquico, porque se hace nombre para Fernando VII, que algún día regresará y recobrará su trono. Sin embargo, influidos por la propia Francia, cosa paradójica, peleaban contra Francia, pero Francia les sirvió de ejemplo, de modelo. Tenemos aquí en esta lámina algunos artículos que nos parecen interesantes para ir formando nuestra vida democrática. Mira, por ejemplo, el tercero establece la soberanía también popular. La soberanía radica en la nación española, es la soberanía popular, un principio que viene del derecho francés. Ahora bien, en el artículo quinto se nos da a todos los habitantes de España y de sus reinos la calidad de españoles. Entonces, en ese momento éramos españoles. Si habíamos nacido, por ejemplo, en México, y pues éramos hombres libres, teníamos la edad, podíamos considerarnos como españoles de origen y después los artículos 18 y 26, 18 a 26, nos dieron la calidad de ciudadanos españoles. Entonces, Constitución de Cádiz nos hace españoles y ciudadanos españoles. Y esto es muy interesante porque ya no somos súbditos, ya no se nos da el tratamiento de súbdito, sino de ciudadano, tomando exactamente el modelo francés. ¿Te acuerdas que en la Revolución Francesa ya todos se volvieron ciudadanos? Bueno, entonces la Constitución de Cádiz nos dio la nacionalidad española y la ciudadanía española. El gobierno va a ser una monarquía hereditaria y constitucional. Significa pues que será como cualquier monarquía, los hijos heredarán a los padres, pero tendrán acotadas sus facultades por la Constitución. Ya no es el poder absoluto de los reyes, sino que sus facultades están acotadas por la propia Constitución de Cádiz. Hay división de facultades, este es el modelo de Montesquieu, ve ahí la influencia francesa, la famosa división de poder ejecutivo, legislativo y judicial, que aparece en Montesquieu en su libro Espíritu de las Leyes. Aquí lo tenemos en los artículos 15 a 17. Nosotros sabemos, porque ustedes son abogados, muchos de ustedes, y sabemos que no es tanto división de poderes, sino división de facultades. El poder soberano es uno solo, y lo que pasa es que se dividen las facultades, y hay facultades legislativas, judiciales y legislativas. Bueno, pues aquí aparece la división. El poder ejecutivo lo ejerce el rey, el judicial los tribunales, que hay toda una jerarquía, y el legislativo lo ejerce una cámara, es unicameral, que ellos le llaman cortes, lo que nosotros llamamos Cámara de Diputados o cosas así, o Congreso, ellos le van a llamar las Cortes. Bueno, entonces hay división de poderes. Luego tienes también, pues eso, que el poder legislativo radica en las Cortes. Hay una sola Cámara y que se va a cambiar a sus titulares cada 2 años. O sea que cada diputado será electo por 2 años. Cada 2 años habrá elecciones. Y estará integrada por representantes tanto de España como de América. O sea que la Nueva España, México, tendrá que también elegir a sus diputados a Cortes. Y estos tendrán que cruzar la mar para tomar posesión de su cargo ahí en España.
Las elecciones que están señaladas en los artículos 35 a 110, o sea, es muy amplia la parte que dedica Cádiz a las elecciones, no son directas, sino al contrario, son indirectas. Y nada más son elecciones para diputados, porque al rey no se le elige, ni tampoco a los miembros del Poder Judicial, sino solamente es para formar a los diputados cada 2 años. Y es indirecta, o sea, un poquito como el estilo norteamericano, eliges a electores que luego irán a otro nivel para otra elección. En este caso son 3 niveles. Primero, elecciones de parroquia. Y esto porque, pues en aquella época todos eran católicos, la Inquisición se había encargado de que aquí no hubiera más religión que la católica, así que ni pensar que hubiera otras religiones. Entonces todos pertenecíamos a una parroquia, la parroquia de nuestro domicilio. Ahí votaríamos en primer nivel. De ahí saldrían los electores que irían al partido, pero cuando digo partido no me refiero a partido político, sino a un partido como circunscripción geopolítica, como división de una provincia. Una provincia, por ejemplo, que te gusta Durango, que en aquella época se llamaba Nueva Vizcaya, pues se dividía en varios partidos, ¿sí? Entonces, bueno, pues tú votarías en el partido que te correspondiera a tu domicilio. Y luego vendría la elección, el tercer y último nivel en la provincia, en Nueva Vizcaya o en San Luis Potosí o en la Intendencia de Guanajuato o en cualquier otro lugar. Y una vez que ya hubieras salido como diputado de provincia, cruzarías el océano para ir a tomar posesión de tu rango allá en España. Para ser diputado requerías tener 25 años mínimo. Y además se estableció la autocalificación de la elección. Cuando llegaran todos los diputados a España, se formaría una comisión que se daría la tarea de revisar los documentos que acreditaban que tú habías ganado la elección en tu provincia y además se calificaba la elección. Ese sistema de autocalificación, no se te olvide, la inició la Constitución de 1812, cuando todavía éramos colonia española. ¿Y qué crees? Perduró en México hasta el año 1993, o sea, ayer, ¿sí? Quiere decir que estuvo vigente 181 años el sistema de autocalificación de elección, donde el propio órgano se autocalifica. ¿Te acuerdas que así pasaba ya en el México independiente, las cámaras, diputados, senadores, y lo mismo se hacía en las provincias, claro, con la cámara local, se autocalificaban su elección? Entonces está curioso porque si nosotros aquí, los miembros de esta audiencia, hemos ganado una diputación y yo les pregunto, señores, ¿cómo vieron ustedes nuestra elección? ¿Cómo la podemos calificar? Pues yo creo que todos van a decir, no, pues magnífica, fue totalmente democrática, nunca se dio tanta participación, etcétera, ¿verdad? Sería suicida que alguien dijera, pues yo creo que no, porque hubo muchas trampas, hubo muchas mañas, yo creo que nadie lo diría. Entonces, pues obviamente autocalificación es perder el tiempo, es nada más una solemnidad, porque todos se van a autocalificar muy bien. Bueno, pues ese sistema tan absurdo, tan antidemocrático, porque digámoslo la verdad, que yo mismo me califica, pues, ¿cómo quieres que me califique? Pues muy bien. Pues ese sistema duró 181 años. Cosa absurda. Hoy que lo ves a la distancia, después de 1993, pues es para, si no fuera patético, sería de broma, pero estuvo aquí vigente, ya en el México independiente. Ahora, en los artículos 309 a 323 está todo lo referente a los ayuntamientos, que como vieron ayer con el doctor Vado, pues es un elemento esencial de la democracia. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene una persona
al entrar al mundo político, pues son las autoridades de su lugar. Si yo nací en el municipio de Tapachula, Chiapas, con su respectivo ayuntamiento, con su gobierno, lo primero que tuve desde que tuve uso de razón fue el conocimiento de que hay un presidente o alcalde municipal, que tiene regidores, que tiene síndicos, que está el Palacio de Gobierno Municipal. Eso fue lo primero que conocí. Ya después se fue ampliando mi mundo y supe que había autoridades federales y un presidente de la República y un Congreso de la Unión. Pero lo primero con lo que me tropecé fue con los miembros del ayuntamiento de mi lugar. Es la base de la política nacional, la base del sistema político. Bueno, pues en la Constitución de Cádiz está todo lo referente al ayuntamiento y a la forma como deben elegirse las autoridades que lo integran. Ahora bien, siguiendo con la Constitución de 12, los artículos 324 y 237 habla de algo que nos interesa muchísimo. Cada provincia, cada lugar de América, cada uno de los reinos que integran las Españas, por ejemplo, la Nueva España, van a tener una figura política, geopolítica, que le vamos a llamar Diputación Provincial, en donde va a ser como una especie de pequeño país que tenga su propio Congreso, su propia representación popular. A la Nueva España le tocaron 6 diputaciones de ese estilo, uno en la Ciudad de México y otros en las ciudades de San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Monterrey y Durango. Y no los pierdas de vista, porque ese fue para muchos especialistas el antecedente del federalismo mexicano, no del federalismo norteamericano. Norteamérica es otra historia. Entonces uno se pregunta, ¿en qué momento fuimos cambiando de un centralismo a un federalismo? Porque en la época de la colonia había una sola autoridad, el rey, punto. Todas las demás autoridades, el virrey, la Real Audiencia y lo que quieras, derivaban su potestad del rey. Fíjate que todo se hacía en nombre del rey. Tú has incluso visto películas y obras de teatro. ¿Y qué pasa cuando se detiene a una persona, por ejemplo? ¿Qué le dicen? Alto en nombre del rey. El rey de España al otro lado del mar ni se enteraba de esa detención, pero todo se hacía en nombre del rey, ¿sí? Entonces estábamos acostumbrados a que había un papa y todos los demás pues eran sus subordinados. ¿Cómo pasamos entonces de ese centralismo a ultranza a un federalismo? Pues no fue de la noche a la mañana, no fue ocurrencia, sino que hubo evolución. Y una semillita, así muy elemental, fueron estas diputaciones provinciales, donde ya hay gobiernos locales bien constituidos, que a la postre nos van a dar por resultado, pues el federalismo. Bueno, entonces, eso está en la Constitución de Cádiz y fue una de las aportaciones de esos diputados que fueron de América a integrar el Congreso de Cádiz, entre ellos los mexicanos. Pues ellos participaron. Nuestro Miguel Ramos Arizpe, un sacerdote de Coahuila, representando precisamente a la provincia de Coahuila, Texas, porque entonces estaban unidas Coahuila y Texas. Él fue a Cádiz y participó muchísimo y fue de los entusiastas en que se formaran estas diputaciones provinciales. Y claro, las aprobaron también los que iban por Venezuela y por Colombia y por todas las demás regiones, y lo lograron. Bien, luego estos artículos 49, 72 y 87 señalan medios de impugnación en materia electoral. Fíjate, nosotros pensamos que eso de los medios de impugnación, como ahora tenemos el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y muchos más, pues es cosa de nuestro tiempo. No, ya en Cádiz hay medios de impugnación. Nada más que lo que te voy a decir enseguida, pues te va a parecer de lo más rústico, de lo más elemental. ¿Te acuerdas que había 3 tipos de nivel de elección? Parroquia,
partido, provincia. Bueno, en cada una de ellas, antes de empezar la votación, se preguntaba por parte del presidente de la mesa directiva de casilla, les preguntaba a los presentes si sabían de un caso en que hubiera pasado pues una de dos, o que te hubieran tratado de sobornar o te hubieran amenazado para que votaras o no votaras a favor o en contra de alguien. Si tú sabías de un caso así, si se habían venido contra ti sobre eso, entonces, pues deberías denunciarlo ahí de viva voz. Decir, a mí el señor me amenazó o el señor trató de sobornar. Ahora, a tu dicho tenías que demostrarlo. Y entonces, pues me imagino que con testigos. Y si tú lograbas demostrar la verdad de tu dicho, el inculpado tenía que retirarse de inmediato porque ya no iba a votar ni a ser votado. Entonces no tenía nada que hacer, vamos, afuera. Perdía su derecho de votar y ser votado. Ahora, si tú no lograbas demostrar, el que se iba eras tú por intrigos. Yo ahí sí no les sé decir si esto tuvo mucho o poco resultado, porque me imagino que debía ser gente muy valiente para que si me amenazaste diga, el señor me amenazó y aquí está de testigo fulanito y perenganito. Yo creo que muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, quizás sí se dieron casos, así sería cuestión de investigarlo más a fondo. Ahora bien, ya son medios de impugnación y esto se daba tanto en las elecciones de parroquia como en las elecciones de partido y las elecciones de provincia. En mayo de 1810 se eligieron en la Nueva España 16 diputados para que fueran a las Cortes Extraordinarias de Cádiz a participar en la elaboración de la Constitución. Entonces, fíjate, fueron 16 diputados, porque la Nueva España era muy grande territorialmente. Tuvimos 16 curules allá en Cádiz, de otros tantos mexicanos que participaron, igual que de otros lugares de América. Y dice que esas elecciones para elegir a esos diputados a Cortes despertaron mucho interés. Incluso un historiador mexicano, don Ernesto Lemoine, que ya falleció hace algunos años, pero nos dejó toda su obra escrita. Don Ernesto Lemoine nos cuenta que esa campaña para nombrar diputados a las Cortes de Cádiz fue tan interesante que incluso se montaron precampañas, y lo dice textualmente Ernesto Lemoine, y lo dice cuando este término no era usual, porque ahora ya sabemos lo que son las precampañas. Y en aquella época, cuando Lemoine escribió esto, no se utilizaba eso, se utilizaba el término campaña electoral, pero no precampañas. Bueno, pues Ernesto Lemoine dice que en las Cortes de Cádiz, para conformarlas, ya había incluso actividades de precampaña. Y dice también que más adelante, el 29 de noviembre de 1812, ya con la Constitución expedida, porque la Constitución es de marzo de 1812. Bueno, pues para noviembre de ese mismo año ya teníamos que elegir nuestros primeros diputados a cortes ordinarias. No se te olvide que para los españoles la corte es lo que nosotros llamamos Congreso. Y entonces, bueno, pues la Corte Extraordinaria fue la que elaboró la Constitución de Cádiz. Pero una vez que se elabora y se decreta, se disuelve las Cortes de Cádiz. Y ahora, periódicamente, cada 2 años, tendremos que elegir para formar las Cortes Ordinarias, la legislatura, diríamos aquí en México. Y entonces, en noviembre de 12, hubo elecciones muy ríspidas para elegir diputados a cortes ordinarias. El cómputo de esas elecciones concluyó ese día, domingo 29 de noviembre, a las 8:30 de la noche. Y se eligieron entonces a las personas que iban a formar esa
esa comisión de legisladores y que iban a ir a España. Y pues resulta que en ese grupo predominaron los criollos. Los criollos estaban muy, muy activos y ellos fueron los que predominaron entre los elegidos, no solamente en México, sino en toda América. Esta constitución, la de Cádiz que hemos estudiado, tuvo mucho impacto después en la consumación de la Guerra de Independencia entre 1820 y 21. Entonces, esta constitución estuvo vigente en México algunos años, porque aunque estábamos ya en lucha de independencia, sin embargo, todavía no lográbamos nuestra independencia, de manera que nos regimos durante un buen rato por la constitución de Cádiz. Ahora bien, sabemos todo lo que pasó en la independencia de México. Conocemos a grosso modo sus batallas, sus hechos históricos, el sitio de Cuautla, el fusilamiento de Morelos y todo aquello. Pero vino el momento de concluir esa guerra, la consumación de la guerra de independencia. Por cierto, aquí yo, así de pasadita, hago observar a ustedes que cuando se habla de consumación, mucha gente dice, se consumó la independencia de México. Eso es una aberración. Lo que se consume es lo que se acaba. Y si tú dices se consumó la independencia de México, pues entonces ya no somos independientes. ¿O qué nos pasó? No, lo que quieres es decir otra cosa. Se consumó la guerra. Esa fue la que se terminó, duró 11 años, de 1810 a 1821. Pero nunca digas la consumación de la independencia, porque entonces estás diciendo una cosa aberrante. Entonces quiere decir que ya no somos independientes. No, lo que se consuma es la guerra de independencia. Y esto tiene estas vertientes. La constitución política de la monarquía española, ahorita vamos a ver por qué, la constitución de Cádiz, tuvo mucho que ver en esa consumación de la guerra. También el llamado Plan de la Profesa, el Plan de Iguala o de las Tres Garantías de 24 de febrero de 21 y los tratados de Córdoba de 24 de agosto de 21. Estos cuatro documentos son los que explican cómo se inició la vida independiente de México. Bueno, en el caso, vamos a comentar lo siguiente. Cuando Napoleón Bonaparte cayó definitivamente con la batalla de Waterloo, fue derrotado definitivamente Napoleón allí en Europa y fue exiliado a la isla de Santa Elena. Ahí murió, finalmente murió, aunque ahora sus restos descansan en París, en el famoso Palacio de los Inválidos. Bueno, pues cuando cayó Napoleón, José Bonaparte, su hermano, que estaba en el trono por apoyo de su hermano Napoleón, pues abandonó España, se fue. Y esto permite que Fernando VII recupere su trono. Por fin volvió Fernando a Madrid. Y una vez que llega al trono, comete un error político gravísimo. Desconoce la Constitución de Cádiz. Ya estaba vigente, ya estaban, como tú viste, hasta votando por diputados cada 2 años, con base en la Constitución. Bueno, pues él la desconoce, dice que esa Constitución no se hizo con beneplácito de él ni siquiera participó, lo cual es cierto, pero todo se había hecho en su nombre y reconociéndole su poder como rey. Bueno, pues la desconoce. ¿Y la desconoce por qué? Pues porque, claro, le limita sus facultades. Ya dijimos que es una monarquía constitucional la que se establece y entonces el rey ya no puede hacer lo que quiera, sino que tiene acotadas sus funciones por la propia constitución. Total que la desconoce, incluso movido por la Iglesia, por la que la Constitución eh, que dejó sin efectos a la Inquisición, abolió la Inquisición. Entonces, bueno, pues eso no le gustaba a Fernando VII y a su grupo de poder, la desconoce.
Y esto lo único que provocó fue la rebelión de Asturias. Asturias es una provincia al norte de España. Y ahí se levantaron en contra de él, pidiendo la restauración de la Constitución que había abrogado. Y pues ante la rebelión que cada vez fue tomando más forma, Fernando VII se vio obligado a cometer el otro error, a reconocer la Constitución que él mismo había abrogado. ¿Y por qué es un error? Porque como previamente la abrogó y ahora la tiene que reconocer, pues demuestra que es débil, que al primer grito que le peguemos el señor tiene que retroceder. Entonces se exhibe como un rey verdaderamente incompetente. Pero bueno, para salvar su corona, el señor vuelve a poner en vigor la Constitución y ordena a todas las autoridades de sus reinos que juren la Constitución. Entonces llega aquí a España, el virrey era don José de Iturrigaray, y no era José de Iturrigaray, era el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Y entonces Juan Ruiz de Apodaca, pues recibe la orden de que tiene que jurar la Constitución. Y lo hace desde el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional en la Ciudad de México, desde los balcones de ahí, pues proclama la Constitución de Cádiz. Ahora bien, los criollos, no se te olvide que ellos tenían otro proyecto de nación. Consideran que junto con los peninsulares, los españoles de España, que pues no es conveniente restaurar la Constitución de Cádiz, sino que se puede dar aquí paso para que México se haga independiente y que una vez que se independice se forme como un reino, con un rey, y que se le pida a Fernando VII que venga a gobernar aquí, se deje de la Constitución de Cádiz, deje a España con su Constitución de Cádiz y venga aquí donde ya no tendríamos necesidad de obedecer la Constitución de Cádiz y gobernar como en los buenos tiempos en la monarquía absoluta. Si tú lo ves así, este plan puede parecer loco. ¿Cómo va el rey de España a dejar España, venirse a América y gobernar una parte de lo que fue su imperio? Pero no creas, había algún antecedente. Portugal, cuando Napoleón invadió España, también invadió, incluso su primera intención fue invadir Portugal. Y los reyes de Portugal, la familia real, se fue a su colonia en América, a Brasil. Y ahí el príncipe, don Pedro, proclama la independencia de Brasil, desde luego de común acuerdo con su padre, con don Juan. Y pues Brasil nació como imperio, igual que México. Nada más que el imperio en Brasil duró desde los años 20 hasta los años 80 del siglo XIX, cuando aquí ya gobernaba don Porfirio Díaz como presidente de la República, fue cuando Brasil cambió de imperio a república. Y hubo dos grandes monarcas en ese imperio, Pedro I, el príncipe de Portugal que independizó a Brasil, y su hijo después, don Pedro II. O sea, el imperio en Brasil duró mucho tiempo. Bueno, pues ya había ese antecedente, un rey que se sale de Europa y de alguna manera se viene a refugiar a lo que fue su colonia. Así que la idea no estaba tan descabellada. Si allá en España a Fernando le hace ruido la Constitución de Cádiz, tan es así que la abrogó, y ahora presionado por la rebelión de Asturias, está nuevamente poniéndola en vigor, pues invitémoslo a que venga aquí. Y aquí nadie le va a estorbar con ninguna Constitución de Cádiz. Se llama Plan de la Profesa porque esto se llevó a cabo en una iglesia que está en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico. Te voy a ubicar las calles que actualmente son Isabel la Católica y Francisco y Madero.
O sea, estamos hablando de unas 3 cuadras antes de llegar al Zócalo. Ahí hay una iglesia que le conocen como La Profesa. Es una iglesia de jesuitas. Y ahí se van a reunir en la sacristía de tiempo en tiempo gente que en un principio había estado en contra de la guerra de independencia, pero que ahora veían que era el momento de hacer la independencia. Invitan a participar en esta conspiración a don Agustín de Iturbide, un militar muy conocido en el ámbito social de la época que vivía a media cuadra de la Profesa. Todavía ahí está su palacio, que ahora pues es patrimonio de un banco, el Banamex, y ahí hay muchas exposiciones y cosas culturales. Pues es el Palacio de Iturbide, o sea que él caminaba unos pasos y estaba en la iglesia de la Profesa. Y ellos deciden pues llevar a cabo la independencia, lo que no pudo lograr ni Hidalgo ni Morelos, y formar un reino, un imperio, e invitar a que lo gobierne don Fernando VII. Y así lo van a hacer, pero para eso necesitan ejército. Y el propio virrey Apodaca se los va a proporcionar porque inocentemente es engañado. En esos días, por lo que ahora es el estado de Guerrero, en el camino a Acapulco, estaban algunos guerrilleros insurgentes, don Vicente Guerrero, don Pedro Asensio y otros más, que bloqueaban el camino de México a Acapulco. Y ese camino para el comercio era muy importante porque te acuerdas que llegaban los barcos de Filipinas, la famosa nao de China, cargada de perfumes y tapices y cosas muy interesantes, y por los comerciantes de México, de Puebla, de San Luis Potosí, iban a Acapulco a hacerse de mercancías para luego revenderlas en sus ciudades de origen. Pues sí, pero el camino estaba lleno de insurgentes y entonces eso dificultaba y estaba haciéndose pérdida de dinero. Entonces el virrey Apodaca tenía formado ya un pequeño ejército para ir a batir a los rebeldes. Y pues por consejo de esos grupos elitistas que están en el plan de la Profesa, sin que el virrey se entere, claro, le sugieren que sea Iturbide el que comande ese ejército que vaya a batir a los insurgentes allá en los caminos de Guerrero, de lo peor es del estado de Guerrero. El virrey cae en la trampa, le entrega dinero, alimentos y ejército y armas a Iturbide. Iturbide sale para allá y al principio sí trató de combatir a Guerrero, pero Guerrero nunca daba la cara en una batalla abierta, sino siempre lo hacía en guerra de guerrillas y esas pueden durar años, porque avientan la piedra y esconden la mano, te vas a esconder a la selva o a la montaña y pues eso puede durar una eternidad. Entonces, hastiado de eso, pues Iturbide empieza a cambiar de política, a intercambiar cartas con Guerrero, donde lo invita a participar del plan de la Profesa. Ahora, don Vicente Guerrero no tiene alternativa, porque él solito, con el grupo de guerrilleros que tiene, no va a lograr la independencia de México. Lo más seguro es que si no hoy, mañana caiga prisionero de los realistas. De manera que, pues aunque al principio seguramente desconfió, pues no le quedaba mucho remedio, él también tenía las puertas, los dedos en la puerta, y por esa razón accede a unirse a Iturbide. Y una vez que se unen estos dos caudillos, entonces don Agustín de Iturbide elabora el plan de Iguala, que se dio allí en la ciudad de Iguala, en Guerrero, que también se conoce como las tres garantías. Y ahí se dice que, mira, vamos a ser un país independiente, vamos a formarnos como un imperio y vamos a llamar a don Fernando VII, como decían los de la Profesa. Pero observa que hay un cambio. Dicen, si Fernando VII no acepta o no puede, entonces buscamos allá en España algún personaje que pertenezca a una dinastía, que sea un príncipe europeo,
porque así viene una persona que ya sabe eso, que ya tiene experiencia, no un improvisado. Entonces ya cambió. En el plan de la profesa decía Fernando VII, punto. En el plan de Iguala dice Fernando VII o algún príncipe de Europa. Entonces andaríamos buscando por ahí a ver si había un príncipe desocupado, desempleado, que se quisiera venir aquí a gobernarnos para tener un sujeto ya hecho, no un aprendiz, no un novato. Bueno, pues el plan de Iguala ofrecía tres garantías al pueblo de México. La religión, la única religión que se practicaría sería la católica. Esto tranquilizaba a la iglesia porque pues no perdía su poder. Por otro lado, la segunda garantía era la igualdad. Ya todos seríamos iguales, ya no habría criollos y mestizos y todas esas cosas. Simplemente seríamos mexicanos. Y la tercera, la independencia. O sea, lograríamos ser autónomos en realidad, más que independientes. Por eso se habla de tres garantías. Y el ejército que forma Iturbide así se le conoce como trigarante. Y eso explica incluso los colores de la bandera, que también son de la autoría de Agustín de Iturbide. El plan de Iguala se imprimió en las imprentas de la época muy rústica y se distribuyó por todos lados. Incluso hasta en Centroamérica llegó el plan de Iguala. Y llovieron las adhesiones al plan de Iguala, porque a todo mundo le satisfacía mucho. Era una manera fácil de resolver 11 años larguísimos y agotadores de lucha. Eso ya era muy cansado, había que acabar con eso. Y esto de, por ejemplo, la igualdad le daba gusto a los españoles peninsulares, a los criollos, a los mestizos, todos cabían ahí. O sea, ya no habría casta, sino que todos seríamos simplemente mexicanos. El plan gustó y por eso se adhirieron incluso provincias tan lejanas y ajenas a México como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todo el mundo se quería unir al plan de Iguala. En ese momento llega el último virrey de la Nueva España, nombrado allá en España. Desde luego Apodaca, con su error, pues cayó muy mal en España y lo mejor era destituirlo. Entonces lo destituyen y mandan a don Juan O'Donoghue, el último virrey. Pero este señor, cuando desembarca en Veracruz, se encuentra que ya el país está en manos de los trigarantes, ya no hay mucho que hacer. Todavía la Ciudad de México se mantiene más o menos leal a la corona, pero el resto del país ya no. Por eso lo único que hace don Juan es avanzar hacia la ciudad de Córdoba, en lo que ahora es el estado de Veracruz. Ahí se entrevista con el propio Agustín de Iturbide y firman un documento que le llaman tratados, así en plural, aunque es solo un documento, tratados de Córdoba, en donde Juan O'Donoghue reconoce la independencia de México y pues se establece que nacerá como imperio, pero fíjate, dice, vamos a ofrecer el imperio, la corona, a don Fernando VII. Si éste no quiere o no puede, a su hermano fulanito, y ahí lo menciona. Y si ese hermano no quiere o puede, pues el otro hermano. Y si ese no quiere o no puede, pues al otro hermano. Tenía tres hermanos. Y si ninguno de los tres hermanos puede o quiere, el que las cortes del reino designen. Si se dan cuenta de los tres cambios, en la profesa decía Fernando VII, punto, no había más. En Iguala dicen, bueno, Fernando VII o algún príncipe que ande por ahí. En Córdoba dice Fernando VII o su hermano A, o su hermano B, o su hermano C. Y si ninguno de los cuatro puede, o sea, los tres hermanos y Fernando, entonces que las cortes de aquí, el poder legislativo de aquí, designen quién es el emperador. Obviamente, pues como dice aquí la lámina, es el camino al trono. Agustín de Iturbide ha preparado los tres documentos para
en el último prácticamente decir yo voy a ser el emperador. Lo más probable es que ni Fernando ni sus hermanos acepten, y entonces el que las cortes del reino designen. ¿Y quién crees que van a designar? Pues Agustín de Iturbide, que será el hombre fuerte. Sí se dan cuenta de los aparentemente pequeños cambios, que sin embargo son trascendentes. Es como una jugada de ajedrez, ¿verdad? En tres manos. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Pues pasó que efectivamente Fernando VII no aceptó el trono, ni tampoco el hermano A, ni el hermano B, ni el hermano C. Fernando dijo que ese documento, los tratados de Córdoba, eran eh, ilegales porque Juan O'Donoghue, como virrey, no tenía facultades para enajenar territorio español, lo cual era cierto. Entonces dice Fernando, yo no puedo aceptar la corona de un lugar que ya la tengo. Yo soy rey de México, punto. No tengo que aceptar nada, soy rey de México y lo que firmaron en Córdoba, pues es completamente irregular. ¿Por qué? Pues porque O'Donoghue no tiene facultades de nada para enajenar ni un milímetro de tierra española. ¿Cuándo vino a reconocer España a México como país independiente? 15 años después, en 1836. Fue cuando, ya muerto Fernando VII, España terminó reconociendo a México e intercambiando diplomáticos, pero muchos años después. Ahora, para nosotros ahí terminó nuestro vínculo con España. Si España no reconocía ese documento, era problema de España, el problema de nosotros. Todavía incluso España pretendió recuperar a México ya en la época de la República, ya siendo presidente don Guadalupe Victoria. Salió una armada de Cuba, atacó el puerto de Veracruz y el puerto de Tampico, pero fue derrotado. Y entonces ya ahí terminó la aventura. Ahora bien, empieza entonces una nueva etapa que se conoce como México Independiente, que abarca desde 1821, en que se consumó la Guerra de Independencia, y hasta 1876, cuando entró por primera vez a la presidencia de la República el general don Porfirio Díaz. Entonces son 50 años en promedio a los que le llamamos México Independiente. La denominación no es buena, porque nosotros seguimos siendo independientes. Pero bueno, así se las conoce por los historiadores. Un promedio de 50 años que van de 21 a 76, entre que entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y en que llega a la presidencia por primera vez don Porfirio Díaz, y entonces con él se inicia otra época, el porfirismo. Una característica destacada de ese tiempo, de ese México independiente, fue la gran convulsión que sufrió el país y que se manifestó en guerras civiles e internacionales. Nos peleamos con nosotros mismos, ahorita vamos a ver cómo, imperialistas contra republicanos, luego federalistas contra centralistas, luego liberales contra conservadores. Entonces fue guerra tras guerra tras guerra. Y pues también tuvimos guerras internacionales con Francia, la guerra de los pasteles y luego la intervención francesa, con los norteamericanos, la terrible guerra del 47, donde perdimos más de la mitad del territorio nacional. Y eso se dice fácil, pero imagínate el trauma que causó al pueblo de México de aquella época. Es como si ahorita tuviéramos una guerra con el presidente Biden, la perdiéramos y la frontera llegara a Querétaro. Y eso no es posible, perdimos todo el centro y norte del país, pues así de traumático fue en aquella época perder más de la mitad del territorio nacional. Y también perdimos las provincias del sur. Perdimos Nicaragua, perdimos Costa Rica, perdimos Salvador, perdimos Honduras, Guatemala e incluso Chiapas, que finalmente se logró reincorporar. Pero pues las guerras y los errores de los políticos nos costaron mucho. Ahora bien,
Aquí tienes un esquema de cómo hemos evolucionado ya en el México independiente. Primero tuvimos imperio, que fue muy breve, de 1821 a 23, fueron muy poquitos años los que duró el imperio de Iturbide. Luego cae el emperador en 23, en diciembre de 23, y empieza la república, la primera república federal, con un sistema federal, hasta 1835. A partir de 35 y hasta 47 seguimos en república, pero con el modelo centralista. Y luego tuvimos el retorno del federalismo en 47, volvimos al sistema federal, pero en 57 estalló la guerra de reforma entre liberales y conservadores, que fue de 57 a 60. Luego tuvimos una crisis republicana entre 60 y 63 que nos llevó a la creación del Segundo Imperio, el de Maximiliano, de 63 a 67. En ese momento teníamos dos gobiernos y cada uno se manifestaba como el legítimo. El del imperio, los imperialistas sostenían que el gobierno de Maximiliano era legítimo. Los republicanos pensaban de otra manera. Y entonces, bueno, pues Juárez representaba la República. Teníamos dos gobiernos. Y finalmente en 67 cayó el Segundo Imperio, fue fusilado Maximiliano y se restauró la República. Y eso va de 67 a 76, cuando se inicia ya en 76, como les dije, el gobierno de don Porfirio Díaz. Ustedes ven aquí una imagen de la entrada triunfal del ejército trigarante de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 1821. Eh, Después de haber ganado Iturbide la última batalla de los realistas que se dio en Azcapotzalco, que hoy es una alcaldía al norte de la Ciudad de México. Ahí, en las afueras de Azcapotzalco, los realistas dieron su última batalla, pero la perdieron. Y a raíz de esa derrota, pues la camino a la Ciudad de México ya estaba abierta. Entra Iturbide triunfante. Al día siguiente, el día 28 de septiembre, se firmó el Acta de Independencia. Nosotros tenemos como país dos actas de independencia. Una la hizo Morelos en su época, pero no tuvo mayores consecuencias porque Morelos perdió la guerra y la vida. La segunda es la oficial, la de Iturbide, del 28 de septiembre de 21. Y si ustedes lo ven por internet, el documento, la acta de independencia, vean quiénes la firman. Y verán ustedes que la firma, claro, don Agustín de Iturbide, el propio don Juan O'Donoghue, un virrey que se quedó sin ser virrey, y la firman una serie de personajes, pero ninguno de ellos es insurgente. No está la firma de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, de Nicolás Bravo. Ellos no aparecen en la firma del acta de independencia. De manera que Iturbide pues ha sido muy hábil, aparentemente, porque logró el apoyo de los insurgentes, pero ya después los desconoce. Ni siquiera por buena educación, por protocolo, por no quedar mal, se invitó a los insurgentes a firmar el acta de independencia. Ustedes pueden en su dispositivo, si ahorita pueden accionarlo, ver acta de independencia de Agustín de Iturbide. Y váyanse directamente a las firmas, quienes lo firman, y verán ustedes que van a aparecer ahí hasta condes y marqueses y gente de la nobleza, pero no aparece ningún insurgente. No está la firma de Guerrero, de Victoria, de Bravo, ellos no están. No se les invitó siquiera por buena educación a que firmaran el acta de independencia. Desde luego, pues este error le va a salir caro a Iturbide, porque esa gente queda resentida y con razón, quedó marginada, les dieron con la puerta en la nariz. Ahora bien,
De ahí que se firmó el Acta de Independencia, se forma provisionalmente una junta que le llamaron Junta Provisional Gubernativa. Estaba integrada por 38 personas o notables. Ninguno de ellos era insurgente tampoco. Y pues la presidía Agustín de Iturbide. Y de esa gran comisión, de esa gran junta, surge una regencia con 5 miembros. ¿Quiénes son los 5 miembros? Don Agustín de Iturbide, el propio don Juan O'Donoghue, que poco después murió víctima de una bronconomonía, Manuel de la Bárcena, José Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León. Cuando murió don Juan de O'Donoghue, lo sustituyeron por el obispo de Puebla, don Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles. Como ves, gente muy importante, pero ningún insurgente. Ellos van a ser la regencia, los que van a encabezar el poder ejecutivo, diríamos, en tanto se designa quién es el rey. Entonces se publicó la convocatoria para integrar las Cortes del Imperio. Tú ya sabes que las Cortes es el poder legislativo, la Cámara, una sola Cámara, por medio de elecciones indirectas, igual, a 3 niveles, nada más que observa, ya no se habla de parroquia ni de partido, se habla de ayuntamiento, distrito y provincia. Siguen siendo los 3 niveles que marcaba Cádiz, que por cierto también marcaba la constitución de Apatzingán de Morelos, pero ahora se habla de ayuntamiento, lo primero que vas a ir a votar a tu ayuntamiento. Luego de ahí se pasará a el distrito político, en lugar de hablar de partidos. Y vas finalmente a elegir en tu provincia. Vamos a elegir 162 diputados. Es la primera organización de congreso que tuvimos. 162 diputados propietarios y 29 suplentes. Fíjate ese modelo, qué interesante. En lugar de que cada propietario tenga un suplente, dicen, bueno, ¿y para qué? Pues ni modo que se vayan a morir todos, ¿sí? Pues a lo largo de su ejercicio se morirá uno o dos, o tendrán que renunciar por algo. Pero ¿para qué tener tantos suplentes? Con que tengamos, diríamos hoy, un staff de 29 suplentes. Y al momento que haya una vacante, pues se nombra por sus apellidos, por la inicial de sus apellidos o cualquier otro criterio, y uno de los suplentes cubre al propietario saliente. No hay necesidad de 162 diputados propietarios y 162 suplentes. Ahora bien, debían representar a corporaciones, por ejemplo, terratenientes, militares, eclesiásticos, letrados, magistrados y otras profesiones. El reglamento provisional del Imperio Mexicano, que era una especie de preconstitución para el imperio, establecía que los diputados fueran electos, pero por grupos de poder, por grupos específicos. La gente que tuviera tierra, los hacendados, debían elegir a determinada cantidad de diputados. Lo mismo, por ejemplo, los militares, el ejército. Lo mismo los eclesiásticos, todavía no éramos laicos. La única religión era la católica y el clero tenía mucha influencia. Y así, los magistrados, que en realidad pues eran los abogados, y otras profesiones. Entonces, fíjate qué forma tan curiosa de nuestras primeras elecciones. No era el pueblo, no, no, no. Eran grupos de poder, grupos específicos. Y este congreso que así se formó tomó posesión el 24 de febrero de 22. No había partidos políticos. Y entonces lo que se formaron fueron facciones políticas. Estaban los borbonistas, que sí tomaron en serio eso de traer a Fernando VII, Fernando de Borbón. Ellos querían pues que viniera Fernando. Pero ya empezaba a haber un grupo que apoyaba a Iturbide, que aparece aquí en la imagen. Iturbide, los iturbidistas.
Y los republicanos, los que no querían imperio, querían una república al estilo de los Estados Unidos. Ahí estaban los antiguos jefes insurgentes que habían sido desplazados. Entonces no tuvimos al principio partidos. Acuérdate que lo que al principio tuvimos fueron logias masónicas. La masonería fue lo único que existía, porque partidos políticos como los que ahora conocemos pararían todavía buen rato. ¿Cuándo se formaron los primeros partidos? En tiempos del presidente Juárez. Seguía muy lejos de esta época que estamos hablando. Fernando VII, pues desconoció, como sabemos, los tratados de Córdoba y esto precipitó que Iturbide llegara al poder. Una noche salió de un cuartel un sargento, se llamaba Pío, así como algunos papas, Pío, y se apellidaba Marcha. Sargento es un grado muy bajito en el ejército, es una categoría mínima, es de las más bajitas en el ejército. Pues ese sargento Pío Marcha, que pertenecía al regimiento de Celaya, Guanajuato, la noche del sábado 18 de mayo de 22, salió con un grupo de soldados a tambor batiente y clarinazos a las calles de la Ciudad de México pegando de gritos: viva Agustín I, viva Agustín de Iturbide, emperador de México, y todos hacia la casa de Iturbide, ahí en la calle de Isabel la Católica y esquina con Madero. Y pues tú imagínate, eran como las 10 de la noche, la Ciudad de México en aquella época pues, estaba en silencio, todo el mundo ya estaba descansando en su cama. Pues en aquella época no había televisión y esas cosas, la gente se dormía a las 7 de la noche, pues todos los vecinos se despiertan y para colmo empiezan a repartir comida y bebida gratis. No, pues al rato aquello era una romería, todo el mundo quería, ¿verdad? Y todos a casa de Iturbide, y que salga Iturbide al balcón. Iturbide sale y cuando se callan las voces comienza a hablar, hace su discurso y dice: pero ¿cómo yo, habiendo tantos mexicanos ilustres? Bueno, pues en ese momento piden que el Congreso, o sea, las Cortes del Imperio, se reúnan, aunque son 10 horas de la noche. Y ahí vienen los diputados, los cientos y tantos diputados, y se reúnen en el Palacio que ahora es Nacional, ahí tenían su recinto, y discuten sobre quién será el emperador, porque ya se sabe pues que Fernando VII y sus hermanos no aceptaron. Entonces se reúnen el resto de la noche de sábado para amanecer domingo, y hasta el siguiente domingo, o sea, ya amanecido el domingo, por ahí de la 1 de la tarde, pues deciden que sea Iturbide. Quiere decir que a pesar de ese albazo, pues los diputados no estaban muy convencidos, pero finalmente pues no les quedó más remedio, presionados tuvieron que aceptar. Y bueno, terminó la jornada con mucha alegría porque ya teníamos emperador. Por eso ahora cuando alguien se adelanta, cuando alguien, sin que sea el momento, se postula, pues le dicen así, ¿verdad? Albazo, pero también le llaman Iturbidazo. Cuando estamos todavía muy lejos de las elecciones y las campañas, pues no falta alguno que violando la norma, violando los tiempos de precampaña y campaña, se lanza. Pues eso es lo que hizo Iturbide. Él se adelanta a todos y a través de este señor, el sargento Pío Marcha, arma todo un mitote y presiona a los diputados para que lo nombren. Más tarde se expidió el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, una especie de preconstitución del imperio. Surgieron pugnas políticas internas en el seno del Congreso. Finalmente Iturbide fue coronado solemnemente en la Catedral Metropolitana en una ceremonia muy imponente y ya era emperador. Pero pues en el Congreso había pugna,
porque acuérdate que había grupos que no querían ni siquiera imperio, querían república. Y entonces esto hizo que no se avanzara en los trabajos que tenían pendientes, hacer la Constitución. Lo único que pudieron hacer fue un reglamento como provisional, como un esquema así muy general, para luego hacer la Constitución. Entonces, esto molestó mucho a Iturbide. Y el 31 de octubre de 22, aduciendo que en 8 meses el Congreso no había sido capaz de elaborar la Constitución del Imperio ni ninguna ley, entonces llegó ante el Congreso y les dijo que tenían 10 minutos para abandonar el Congreso porque lo iba a disolver. Dio un golpe de Estado y dijo: voy a disolver el Congreso, de manera que tienen 10 minutos para irse de aquí. Pues yo me imagino que han de haber salido corriendo, porque pues siendo 162 personas que abandonen un local en 10 minutos, pues tienen que empujarse, ¿verdad?, para salir. Cerraron el Congreso y se acabó el Congreso, por inepto, porque no había en 8 meses hecho nada más que politiquería. Entonces, para sustituir este Congreso que se ha quedado disuelto, se formó una Junta Nacional Instituyente con partidarios del emperador, con solo 45 diputados propietarios y 8 suplentes. Volvemos a lo mismo, no nombrar un suplente por cada propietario, que elaboraron el reglamento político provisional del imperio. Y los problemas de la administración iturbidista se agravaron, incluso se separaron las provincias de Centroamérica, entre ellas Chiapas, y estalló la rebelión en contra del emperador en el plan de Casamata, en una hacienda que está en Jalapa. Ahí Antonio López de Santana, que empezaba a figurar, se alzó en armas contra el emperador, ahí cerca de Jalapa, de donde, por cierto, era originario Santana. Iturbide disolvió la junta, esta segunda junta que él mismo había creado, la disolvió y reinstaló al Congreso que él mismo había disuelto. Fíjate, error tras error. Primero disuelve el Congreso, formó una junta más reducida. Luego tengo que desconocer la junta y pedirle al Congreso que regrese. Y el emperador mismo se fue a Jalapa a combatir la rebelión en su contra, la rebelión de la hacienda de Casamata, pero fue derrotado. Y entonces regresa y presenta su abdicación, quiere abdicar. Entonces, pues el Congreso que él había disuelto y lo vuelve a instalar, recibe su petición de abdicación y le dice que no se la puede aceptar. ¿Y por qué no se la puede aceptar? Porque acuérdate que te nombramos bajo presión, el público estaba afuera pegando de gritos que te hiciéramos emperador. Si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos corrido peligro de nuestra vida. Y cualquier abogado así, aprendiz de abogado, primer semestre de la carrera, sabe que un acto que se hace bajo presión, bajo amenaza, es un acto sin ninguna posibilidad de efectos. Es un acto nulo, porque se hizo bajo presión. De manera que entonces la voluntad está viciada. Consecuentemente, nosotros no te nombramos emperador, lo hicimos presionados, pero esa elección ha sido nula. Entonces yo no te puedo aceptar un cargo que nunca has tenido. Pues sí, yo no puedo ahorita ir a renunciar a la rectoría de la UNAM si nunca he sido rector. Entonces, bueno, pues no te aceptamos la abdicación. Nunca fuiste emperador. Lo que sí reconocemos es que tú nos independizaste, eres el libertador de México. Entonces te vamos a dar una pensión generosa para que vivas holgadamente conforme a tu rango, en donde tú quieras, pero no en México. En la inteligencia de que si regresas, pues entonces ya no respondemos ni de tu vida ni de tu seguridad. El emperador decidió irse a Loira, en Italia,
Allá establece su residencia con su familia y algunos de sus allegados. Poco después, ya en la época de la República, le llega informes de que pues aquí las cosas andan muy mal, de que mucha gente suspira porque regrese al trono, que en cuanto pise tierra mexicana seguramente lo van a llevar cargando al Palacio Nacional porque lo necesitan, se dan cuenta que realmente la República es un caos. Él se deja llevar por esa idea y como además le suspenden su pensión por los problemas económicos que atravesaba el país, pues él se siente que si ya no le pagan, ya no está comprometido a nada. Se anima, forma un grupo militar, consigue barcos y se viene para México. Desembarca en las costas de Tamaulipas, en el puerto de Soto la Marina, que está muy cerca de Ciudad Victoria. Pero al desembarcar es hecho prisionero. Se le conduce a Padilla, muy cerca de Ciudad Victoria, casi conurbado, y ahí es fusilado el 22 de septiembre de 1824. Hoy, para desgracia suya misma y de todos, cuando visitas Padilla, ya no lo puedes ver porque quedó hundido bajo las aguas de una presa. Se hizo una presa y se sepultó el pueblo. Las personas que ahí vivían los trasladaron a otra población alta para que no tuvieran problemas. Y ahora nada más cuando baja el nivel de las aguas, alcanzas a ver la torrecita de la iglesia en medio de la laguna, la presa. O sea que no quedó rastro del emperador. Bien, a la caída de Iturbide, cuando él se va a Italia, se forma un triunvirato provisional para mientras vemos primero qué tipo de república vamos a tener, porque obviamente ya no queremos imperio, pero mientras lo hacemos, ver qué tipo de república y quién va a ocupar la presidencia, tenemos un triunvirato. Pero fíjense ustedes las personas que lo integran, los generales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Don Nicolás y don Guadalupe fueron insurgentes, pelearon al lado de Morelos. Don Pedro Celestino fue realista, pero después estuvo en el movimiento de la consumación de la Guerra de Independencia y la firma del Plan de Iguala. Entonces aquí ya tenemos al menos dos caudillos insurgentes que son los que encabezan el triunvirato. Y como suplentes tienen a don Vicente Guerrero y tienen a don Mariano Michelena y don Miguel Domínguez. Don Mariano Michelena había establecido en Valladolid, lo que hoy llamamos Morelia, una conspiración como la del padre Hidalgo, que abortó, lo hicieron prisionero, estuvo a punto de morir, pero se salvó y ahora lo vemos como suplente en el triunvirato. Y don Miguel Domínguez es nada menos que el esposo de la señora corregidora de Querétaro, de doña Josefa. En la casa de él se llevó a cabo la conspiración de Querétaro, encabezada por el señor cura Hidalgo y el capitán Allende. Entonces, si ves ya, ahora sí están los insurgentes ahí. Ahora han hecho a un lado a los iturbidistas y ahora la batuta la tienen los insurgentes. Para el 7 de noviembre de 23 se instaló un segundo Congreso Constituyente, porque acuérdate que el primero fracasó, no pudo hacer la constitución del imperio, con el propósito de elaborar una constitución, pero ahora bajo el régimen republicano. Y así surge la Constitución Federal de los Estados Unidos, que se decretó el 4 de octubre de 1824 y estableció un triunfo el modelo federal, una república federal representativa y dice popular, con tres poderes, el legislativo con dos cámaras, diputados, senadores, el ejecutivo con vicepresidencia, vamos a tener presidente y vicepresidente de la República, y el mandato presidencial será de 4 años. Todo igualito a los Estados Unidos. Incluso fue un ejemplar
de la Constitución norteamericana traducida, mal traducida al español, que sirvió de modelo a nuestros congresistas de 24. Pero entonces el modelo es igualito al de Estados Unidos. Tenemos presidente, vicepresidente, tenemos dos cámaras, diputados, senadores, y un ejercicio de poder de 4 años, cuatrienios, igual que en Estados Unidos. Cuando se decidió quién iba a ser presidente, el poder recayó en don Guadalupe Victoria como presidente y don Nicolás Bravo, que también había sido insurgente, como vicepresidente. El poder legislativo debía interpretar las leyes y tenía facultades para decidir cuestiones electorales en las entidades federativas. Pues sí, porque estábamos todavía muy lejos de tener un tribunal electoral. Entonces era el Congreso el que decidía cualquier problema de elecciones en las entidades federativas. Cada estado, igual que en Estados Unidos, sería libre e independiente. Y por otro lado, también era el poder legislativo el que tenía la posibilidad de interpretar leyes, no el poder judicial. Si no se había duda sobre la ley, pues que el propio legislador que la hizo la interprete. Una cosa importante, las elecciones para presidente y vicepresidente no eran populares, sino eran las cámaras de los estados y las federales, diputados, senadores, las que intervenían en el procedimiento. El pueblo no votaba por presidente. Y además un sistema muy raro, porque el que obtuviera el primer lugar en esas elecciones hechas en las cámaras sería presidente y el que ocupara el segundo lugar sería vicepresidente. Entonces esto hacía necesariamente que el presidente y el vicepresidente fueran de distinta tendencia política. Consecuentemente, el vicepresidente se convertía en enemigo natural del presidente. Pues imagínate que ahorita tuviéramos ese sistema. El partido que gane la elección es presidente y el que le siga en la elección es el vicepresidente. Pues tendríamos un presidente del partido A y un vicepresidente del partido B y seguramente pues estarían en desacuerdo uno con otro por razones evidentes. Ahora bien, la Constitución de 1824, que es a la que nos estamos refiriendo, determina el nombre de Estados Unidos mexicanos. Por primera vez nos llamamos de esa manera. Tuvo influencia directa de la Constitución de los Estados Unidos. Fue una copia así del sistema de los Estados Unidos. Establece una república representativa, popular y federal. El Congreso tiene dos cámaras, diputados, senadores. El voto era censitario. ¿Qué significa eso? Se basa en la propiedad que tuvieran los votantes. Fíjate que no todos podían votar. Por ejemplo, no podían votar los servidores domésticos, quienes fungían como choferes de carruajes o sirvientes o lo que sea, no podían votar porque votarían de acuerdo a lo que dijeran sus patrones. Y tampoco su voto sería igual si tenían mayor o menor nivel de ingresos. Entonces no es un voto parejo, un ciudadano, un voto como estamos habituados hoy, sino que era censitario. La elección era indirecta porque existían los colegios electorales también indirectos para las elecciones locales. Los cargos federales se elegían a través de las legislaturas locales. De 25 años mínima edad para ser diputado, 30 para ser senador. El Congreso debía abrir sesiones el 1 de enero y en esa fecha rendía su informe el presidente de la República. El primer informe lo leyó el primer presidente, don Guadalupe Victoria, ante el Congreso. Nada más que se hacía el 1 de enero. Se establecía el presidente y vicepresidente. Este sustituiría al primero en caso de imposibilidad física o moral. Fíjate qué interesante, porque imposibilidad física sí lo entiendo. El presidente, por ejemplo, sufrió una embolia y ya no queda en posibilidad de gobernar, quedó sin facultades.
pero imposibilidad moral, pues no sé a qué se podría referir eso, que moralmente no estuviera capacitado para gobernar. Esta Constitución no tiene sistematización adecuada para determinar la parte orgánica y la parte dogmática. Efectivamente, empiezas a leer la Constitución, que es muy amplia, y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, empieza a hablar de la estructura de gobierno, parte orgánica, y de repente por ahí hay un derecho de la ciudadanía, parte dogmática. O sea, no tienes separado perfectamente de este artículo es parte dogmática, y de este a este parte orgánica, como lo tenemos ahora, sino que están mezclados. No había una sistematización adecuada. Quien obtuviera el primer lugar en votación era el presidente y el segundo lugar el vicepresidente. Al respecto debe recordarse que para la elección de jefe de Estado en la Constitución de 24 se establecía un sistema indirecto en la que participaba el Congreso de la Unión con ambas cámaras. De esta suerte, al concluir el mandato, el primer presidente Guadalupe Victoria fue electo en 1828, don Manuel Gómez Pedraza. Fíjate, yo he dicho que con este sistema de que el que ganaba era el presidente y el que le seguía en votos era el vicepresidente y que se convertirían en enemigos. Pues sí es cierto. Por ejemplo, don Guadalupe Victoria, que fue el primero, llevó como compañero suyo a don Nicolás Bravo. Los dos habían sido compañeros del ejército en Morelos, eran amigos, se conocían muy bien. Y sin embargo, ya en ejercicio de presidente y vicepresidente, don Nicolás Bravo se alzó en Texcoco en contra del gobierno de Guadalupe Victoria. Perdió, lo detuvieron y estuvo a punto de ser fusilado. Lo que le salvó es que era Nicolás Bravo, un personaje con toda una leyenda como héroe. No le podían fusilar, entonces, pues ahí quedó. Pero en el segundo caso, este, a ver, viene aquí don Martín Ítalo. Don Martín, ¿qué desea usted? Vea que su micrófono esté accionado. Don Martín, escuchamos su mensaje, pero vea que esté accionado su micrófono. A ver, quiere mi apoyo, pero ¿en qué sentido, don Martín? Sobre acciones de, dice, si pudiera compartirme algún texto sobre acciones de, vamos a ver de qué está hablando don Martín. Bueno, mire, don Martín, si usted me hace favor, le voy a pasar mi correo institucional y si me escribe terminando esta sesión, ya me comenta qué es lo que pasa para ver si lo podemos apoyar. Miren, y es para todos lo que a ustedes se les ofrezca. Ya saben que todo es minúscula y seguido. Es Marco, que es mi nombre, Marco, punto Pérez, es apellido, Marco.Pérez, sin acento pero con Z, arroba T de tío, E de Ernesto, punto, gov de gobierno, gov.mx. Se los repito por si algo falló. Marco.Pérez arroba te.gov.mx.
Ujú. Y y bueno, si usted me escribe, don Martín, al rato un recadito, con mucho gusto, en la medida que podamos, lo apoyamos. ¿Ah? Bien, entonces, pues ahí tiene mi correo por lo que se les ofrezca en materia del diplomado y lo que quiera. Pero resulta lo siguiente. Esto fue don Guadalupe Victoria y don Nicolás Bravo. Don Nicolás se alzó en armas. Ellos pertenecían a dos logias masónicas distintas. Acuérdate que no había partidos. Entonces había la logia yorquina que se manejaba desde la Embajada de Estados Unidos y a esa pertenecía don Guadalupe Victoria. En cambio, don Nicolás Bravo pertenecía a la logia escocesa que se manejaba desde la Embajada de Inglaterra. Y los de la logia yorquina eran liberales, los de la logia escocesa eran más bien conservadores. Bueno, pues hubo pleito entre presidente y vicepresidente. Pero fíjate, viene el momento que termina el cuatrienio de don Guadalupe Victoria. Y don Guadalupe, muy respetuoso, no pidió reelección ni nada, simplemente se despide. Pero entonces tienen que nombrarse a un segundo presidente. Y ya sabes, son las cámaras de los estados y las cámaras federales las que resuelven en elección entre ellas, no con el pueblo. La presidencia la gana el señor general don Manuel Gómez Pedraza. De hecho, él debía ser el segundo presidente. Y resulta que, pues, no estuvieron de acuerdo los que apoyaban a don Vicente Guerrero, que debería haber sido vicepresidente, porque era el que estaba en segundo lugar. Y se desató en muchas partes de la República, sobre todo en la Ciudad de México, una serie de motines y de manifestaciones violentas. Entre ellas se dio el saqueo del Parián. El Parián era un mercado, el mercado principal de la Ciudad de México, que se encontraba ubicado donde ahora está la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estaba el Parián. Era un mercado enorme y no solamente se vendían alimentos, sino también se vendía ropa, zapatos, muebles. En aquella época todo se vendía en el mercado. Y no creas que ropa corriente o muebles corrientes, sino que había de todo, desde para los pobres, ropas modestas, hasta para los muy ricos que iban a ir a una fiesta. Ahí estaba, no había plazas comerciales y todo aquello. Entonces, pues ahí todo el mundo compraba sus ropas, sus zapatos, sus muebles y además los alimentos cotidianos. Muchas de esas tiendas eran de españoles. Y entonces un día entraron, pero a saco al mercado y manotas para cuando son. O sea, a siniestrar, a robar todo lo que pudieron. Y fíjate que en medio de ese tumulto, de ese desorden, la gente gritaba muy entusiasmada: viva Guerrero, viva Lobato y viva lo que arrebato. Hablaban de don Vicente Guerrero, al que querían como presidente, del general Lobato, que era otro personaje político de la época, y por eso decían viva Guerrero, viva Lobato y viva lo que arrebato. Y aquello fue un festín, a robarse lo que pudieron. Bueno, el desorden fue tan grande en todos estos lugares que el Congreso dio marcha atrás y sin causa justificada, porque entonces no había una causa justificada para sustituir o para destituir al presidente electo, quitaron a don Manuel Gómez Pedraza y reconocieron el triunfo de don Vicente Guerrero, que se convirtió en el segundo presidente de México. Y tuvo como vicepresidente al general potosino Anastasio Bustamante, que va a ser el enemigo así declarado de Guerrero, porque pertenecía a otro grupo. Ahora bien, debe advertirse que en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, decretada el 4 de octubre de 24, misma que regía al país cuando se efectuó la anulación de esta elección presidencial, es la primera elección presidencial que se anulaba
la de don Manuel Gómez Pedraza. No existía, no existía en esos días medio impugnativo para lograr una anulación de elección. Entonces, sin ninguna norma, simplemente de facto, se quitó al presidente y se nombró a Vicente Guerrero. Ahora, no se queden angustiados, que digan, pobre de don Manuel Gómez Pedraza, pues ya no se le hizo, no, porque con el tiempo sí logró la presidencia. Sí está dentro de la lista de presidentes, don Manuel Gómez Pedraza, un poblano ilustrado y gente, pues, buena, gente noble que quiso hacer bien al país en lo que pudo hacerlo, don Manuel Gómez Pedraza. Pero en el caso de don Vicente Guerrero y don Anastasio Bustamante, con el tiempo Bustamante se alzó en armas contra Guerrero. Guerrero trató de combatirlo, pero perdió y tuvo que renunciar a la presidencia, refugiarse en lo que ahora es su estado, el estado de Guerrero, y ahí fue víctima de una traición y fue entregado a las tropas de Bustamante. Se le juzgó sumariamente y se le fusiló. O sea, los dos independizadores de nuestro país, Iturbide y Guerrero, pues les pagamos con el paredón el haber logrado la independencia de este país. Al respecto, no debe perderse de vista que a diferencia de los Estados Unidos América, que se constituyen como una sola nación partiendo de la experiencia colonial y cultural, y que tal acontecimiento implicó la formación de 13 entidades federativas, nosotros estábamos unidos. Mira, uno se pregunta, hay dos tipos de república. Las dos son repúblicas, pero son diferentes. Uno es el modelo federal al que estamos habituados. Cada estado es libre y soberano, entre comillas. Bueno, digamos autónomo. Tiene su propio gobierno interior y decide en sus asuntos interiores. Pero se une en una federación para formar una gran nación. Pues es el estilo mexicano, es el estilo norteamericano. Ya vimos que en 24 le copiamos a los Estados Unidos el sistema. Pero también hay República Central, que es otro modelo, donde las provincias no son estados, sino departamentos. Y las decisiones se toman desde el centro. Por eso se habla de república centralista. Y también se puede vivir en una república centralista y no es ni buena ni mala, solamente que es diferente. Nuestros amigos de la República de Guatemala, nuestros vecinos de pared a pared ahí en el sur, ellos tienen su república centralista. Cuando vas a Guatemala no son estados, son departamentos. Departamento de Quetzaltenango, de Huehuetenango, de Retauleo, de Petén, de lo que quieras, pero son departamentos. Y las decisiones se toman desde la capital, desde la República, desde la ciudad de Guatemala. Y pues han vivido bien, o sea, es una república como cualquier otra, han tenido sus cosas muy buenas, sus cosas muy malas, igual que nosotros. No es que una república sea mejor que la otra, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la federal. Pero cuando se discutió en el Congreso Constituyente de 1824 qué república queríamos ser, había por estos dos modelos dos personas, cada una defendiendo un tipo de república. Por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, que era un fraile de Nuevo León, de Monterrey, él defendía el centralismo. Y otro religioso, don Miguel Ramos Arizpe, el padre Miguel Ramos Arizpe de Coahuila, defendía el federalismo. Y todo esto, ¿por qué? Porque ninguno de los dos era gente necia ni gente inculta. Los dos eran personas con estudios y con conocimiento. Eran religiosos, pero en aquella época no había problema, no había laicidad. Entonces esto les hizo intervenir en el constituyente de 24. Fray Servando decía, mira, en Estados Unidos ha funcionado el federalismo porque es lo único que podían tener. Es decir, eran 13 colonias sobre la costa del Atlántico. Cada colonia venía de distinta procedencia extranjera. Estados Unidos siempre ha sido un país de migración. Entonces, en aquellos tiempos empezaron a llegar a las colonias migrantes. Unos venían, por ejemplo, de Irlanda,
que son catoliquísimos. Otros venían de Inglaterra, que son anglicanos. Otros venían de Francia, que eran entre unos cristianos y otros eran calvinistas. En fin, se mezclaban culturas, religiones, formas de hablar, etcétera. De manera que cuando se independizan de Inglaterra, corrían el riesgo de formar 13 pequeños países. Lo único que los podía unir era un sistema que conservara su localismo. Por eso en Estados Unidos, desde el principio, se estableció libertad religiosa, para que así el catoliquísimo irlandés siguiera siendo católico y el anglicano siguiera practicando su iglesia anglicana, pero también su manera de hablar, pero también su propia forma de organizarse. Entonces el federalismo era lo único que podía unir porque estaban separados. Pero nosotros en la Nueva España éramos distintos. Nosotros veníamos de un poder central. Por bien o por mal, estábamos acostumbrados a que todo nos llegaba de Madrid. De allá nos llegaban las órdenes y las obedecíamos. Había una sola religión, no había iglesias. Había una sola, la católico romana. Entonces aquí dar libertad religiosa y dar federalismo es separar lo que ya estaba unido. Aquí lo único que vamos a lograr con eso es que muchas provincias se nos van a separar y que las que no se separen van a formar cacicazgos locales. Los fulanitos de aquí, los menganitos de allá. Efectivamente, como sucedió, aparecen los Álvarez en Guerrero, aparecen los Rivadeneira en Sinaloa y así. O sea, familias que van a concentrar el poder, porque nuestro país es enorme. Se extiende hasta Arizona, Nuevo México, Oklahoma, California, etcétera. Y por el sur, pues hasta Nicaragua y Costa Rica. Entonces, lo único que vamos a lograr es que unos se van a separar y los que se conserven unidos van a formar pues, pequeños países donde van a reinar cacicazgos, porque el poder de la capital ya no les va a alcanzar. Entonces aquí hacemos mal, debemos ser centralistas, aprovechar que ya hay unidad. En Estados Unidos está bien, ellos era la única forma de lograr su unión. En cambio, Miguel Ramos Arizpe decía que la prosperidad de Estados Unidos era evidente. Estados Unidos no nació peleándose unos con otros, sino que nació bajo un sistema, se conservaron en él y poco a poco fueron pues engrandeciendo su país. Esto era el mejor sistema que se podía tener. Bueno, ya sabemos que finalmente triunfó el sistema federal. Pero por esa razón, tú has escuchado muchas veces que se dice que la Constitución de 24 es una copia extralógica de la Constitución de Estados Unidos, pero no es cierto. Si no hubiéramos tomado esa decisión, hubiéramos perdido muchos estados. Por ejemplo, Chiapas no se hubiera unido a México, tampoco la península de Yucatán, que comprende Yucatán, Campeche y Quintana Roo, tampoco San Luis Potosí, tampoco Zacatecas, inclusive Aguascalientes. O sea, muchas partes de México se hubieran separado si no nos hubiéramos decidido por el sistema federal. Y aquí termino esta exposición con la venia de ustedes y voy a dar paso, aunque nos queda muy poquito tiempo, para si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, quiere hacer este, una pregunta, no sé, y de lo contrario, bueno, pues terminaremos de ver el tema en la próxima clase. Le agradezco mucho su comentario, don Ramiro. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Este, a ver, vamos a preguntar también al buen amigo don Vicente si tiene ahí en el chat algún mensaje o alguna pregunta. Don Vicente, ¿está usted todavía ahí? Aquí atento, doctor. Y no ha Atento a habido, su clase. muchísimas gracias, pero no ha habido recadito, chat o algo así. No, nada, todo tranquilo, todo muy bien. Bueno, pues no sé, si no tiene ninguna pregunta, mañana tempranito,
Les mando un abrazo muy fuerte a todos, les agradezco sus mensajes muy, muy amables y un favor muy personal y muy especial, cuídense mucho. Ya ven que el bicho no se acaba de ir y nos da cada susto, más vale cuidarse, más vale exagerar. Cuídense mucho y nos vemos próxima clase. Gracias, doctor. Igualmente, maestro, gracias. Que tengan un día Gracias. tranquilo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta don luego, Vicente. muchas Que esté gracias. bien.